¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cibernítidos, un espacio pensado para ustedes para hablar de tecnología, de innovación y del mundo que está cambiando cada día, porque la tecnología, así como avanza, nosotros también tenemos que hacerlo. En esta ocasión vamos a hablar de la tecnología, pero también de cómo ha transformado el mundo laboral, de cómo está cambiando la forma en que trabajamos, cómo impactamos las economías y los mercados. Y para eso nos acompaña Ferran Calatayud, quien es el director ejecutivo de BIU. Bienvenido, Ferran. Bien hallado, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. No, es muy importante que tú estés acá porque tu conocimiento del factor internacional del mundo tecnológico, pero laboral, y también de los talentos, porque ese es un tema que nos atañe el día de hoy, es muy importante. Ferran, entremos en contexto. Me gustaría preguntarte, ¿cómo describirías este fenómeno del Big Quit de los talentos? A ver, yo creo que hemos vivido 3 momentos laborales muy importantes, ¿no? Gracias a la tecnología. Uno de ellos es lo que hemos conocido como globalización. Después esto se ha transformado en que la gente migrara para buscar nuevas oportunidades en nuevos mercados. Y ahora estamos ante una realidad que la gente ya no tiene que migrar para tener estas oportunidades internacionales. Y esto lo que produce es el Big Quit digital, es decir, gente que está buscando oportunidades de mejor salario o mejor posición en ámbitos internacionales, trabajando para esos otros países, pero sin dejar su propio territorio. Es que tú lo dices muy claro, nuestros padres o muchas generaciones anteriores pensaban en que, bueno, quiero mejorar mi estatus de vida, mi forma de existencia, voy a otro país. Pero ahora la forma es que mi talento, mi conocimiento se convierte en una herramienta hacia otros países. No sé si podemos hablar un poquito de cifras, porque creo que eso a las personas les contextualizaría de qué está pasando. Uno dice, no, pues es normal que ahora con el celular, con el computador, la gente trabaje desde su casa. Yo creo que hay dos cifras clave. La primera es que cuando hablamos de plataformas digitales de trabajo, ya más del 53% de los profesionales de la región en estas plataformas trabajan para empresas internacionales. Wow. O sea, es más de la mitad. Yo creo que ese dato es muy alto y crece muchísimo año a año. Y el otro es que estas profesiones han pasado de estar por debajo del 5% del mercado a ya estar ocupando 2 cifras por encima del 25-30%, lo cual quiere decir que obviamente tanto el empleador que viene a buscar ese talento como el talento que busca esas oportunidades se están encontrando de forma muy fácil, pero hay que medir qué repercusiones tiene esto, sobre todo en el territorio local. Sí, porque es que estamos viendo que las personas, todo su conocimiento, su talento y su mano de obra se está convirtiendo en una herramienta fuera del país. Y no está mal que exista lo que tú decías, esta globalización. Pero me explicabas tú fuera de cámaras que es un tema que impacta muchísimo el desarrollo de las regiones. Totalmente. Y yo te quería también consultar, antes de empezar en ese desarrollo, ¿cuáles creen que son como esos factores que han creado también que la gente diga, yo quiero entonces trabajar de forma remota con tecnología, pero para una empresa que está fuera de mi país y no tener nada que ver con mi contexto? Hay una cosa que me dijo un colega hace muy poco, me dice, Ferran, es que tienes que entender que es mucho más fácil aprovechar oportunidades que crear oportunidades. Y esa frase es durísima cuando la evalúas, porque la realidad es que hablamos de países en vías de desarrollo, hablamos de países desarrollados, pero muchas veces lo que nos olvidamos es que en un entorno globalizado la gente está buscando las mejores oportunidades, les lleve donde les lleve. Y al final lo que estamos haciendo es quitar la posibilidad de estas regiones de desarrollarse con su mejor talento. Y eso es lo grave. Y hasta ahora dependía de una voluntad migratoria, pero como decíamos antes, ahora ya no depende de la voluntad migratoria. Entonces, yo creo que es muy importante inculcarles desde la educación, cuando son chiquitos, pero sobre todo cuando están en la universidad, que es cuando pueden empezar a tomar decisiones, educarlos al desarrollo del sitio donde van a vivir. O sea, su bonanza y su bienestar no depende solo del salario, sino que depende del desarrollo de la región donde van a estar habitando. Entonces, ese sentimiento de pertenencia tiene que ser muy fuerte a la hora de decidir para qué voy a estar trabajando en esto y qué voy a hacer para desarrollar el territorio donde voy a estar viviendo. Uy, bueno, es que es un tema entonces no solo monetario y de vida, sino también es un factor cultural. Pero antes de que exploremos eso, porque eso es un punto bien importante, Ferran, yo te quería también consultar, y en el contexto de Colombia,
tú me dices de la región América Latina que es difícil crear oportunidades, invertir, ser un emprendedor, sino que es más fácil uno aprovechar qué me dan del extranjero. Y en el tema de Colombia, ¿es igual o hay algún componente específico? Colombia es muy parecido, responde a la dinámica de la región y yo siempre digo que en Colombia hay muchísimo talento. Y cuando miras las cifras del Big Quit digital en Colombia, es la segunda región en mayor porcentaje de toda Latinoamérica. ¿Detrás de quién? Perdón. Pues mira, he mirado el dato de Colombia, pero te debo el dato de la primera región. Pero la realidad es que en Colombia hay un talento latente, que yo siempre digo que no llegan las mejores oportunidades a este talento, pero claro, cada vez se está descubriendo más, cada vez se está destapando más. Y esto hace que sea una de las regiones que a los que más profesionales, perdonadme la expresión, sí, vienen a pescar las empresas internacionales. Es que eso es el talento. Yo sé que muchos de ustedes tendrán un familiar, lo habrán hecho, sus hijos, sus nietos, cualquier tipo de persona habrá trabajado para un call center, para una compañía internacional. Yo mismo he trabajado para compañías fuera del país y es que, no sé, creo que factor de Colombia del talento mucho es del tema humano, ¿no? Les gusta como trabajamos con el cliente, por ejemplo. Y eso es un tema fuerte, ¿no? Sí, de hecho, antes de eso, si me lo permites, sí me gustaría contextualizar que tenemos que distinguir muy bien entre los dos tipos de empresas internacionales. Okay. Las empresas internacionales que de alguna manera buscan el trabajo y el talento, pero no desarrollan la región, y las empresas internacionales que están aquí y desarrollan el talento y buscan el talento, pero además desarrollan el territorio. Yo creo que esa distinción es muy importante porque es uno de los ejes que nos puede normalizar y sensibilizar más sobre esto. Es decir, esta compañía, ¿qué está haciendo? ¿Está exportando mi talento para sacarle beneficio en otro sitio o está trabajando con mi talento para desarrollar la región? Y esa distinción para mí es muy importante en este tema que estamos hablando. Creo que lo tomaste muy exacto porque uno normalmente pensaría que si estamos hablando de una fuga de talentos, el Big Quit digital, ya ahí entré en crisis, es un factor negativo. O sea, si bien no es un factor positivo para la región, uno pensaría que todo tiene que ser culpa de las empresas, pero no, es un tema del enfoque. Totalmente. ¿Y por qué entonces hablamos de desarrollo y otras de como un pasaporte para irse? ¿Por qué unas te están llevando? Pues porque al final hay una realidad incómoda y es que hay una diferencia de salarios importante entre el talento que puedes adquirir en países desarrollados y el talento que puedes adquirir en países en vías de desarrollo. Y esto evidentemente pues uno podría verlo como hay un aprovechamiento por parte de estas empresas, pero es que realmente al final lo que terminan es generando mayor masa salarial en la región. Entonces es bueno o es malo. Por eso no creo que podamos limitarlo solo a un tema de salario o a un tema de exportación de talento. Lo que tenemos que hacer es, ¿cómo contribuyen estas personas a su región? ¿Qué pueden hacer dentro de estas empresas internacionales para desarrollar su talento regionalmente? Y quiero poner un ejemplo rápido. Nosotros tenemos una alumna que hizo una tesis en la cual analizó la calidad de vida de pacientes renales y estableció, y lo hacía para una compañía internacional, pero esto aplica una serie de cambios de protocolos locales en la región que se pueden implementar perfectamente en instituciones privadas y públicas. Eso es, oye, yo estoy trabajando, estoy generando un componente internacional, pero además estoy asegurándome de que se desarrolle en la región y que tenga un impacto positivo. Entonces, este es el tipo de cosas que tenemos que buscar. Bueno, es bien importante, Ferran. Vamos a ir a hacer una pausa comercial. En este instante regresamos y les contamos cuáles son las otras proyecciones, perspectivas y qué hacer para que no suceda esta fuga de talentos. Ya regresamos. Y amigos, estamos de vuelta acá en Cibernítidos hablando del Big Quit digital, de lo que significa que el talento de las personas, de los jóvenes, de la masa salarial y de las personas que están trabajando en nuestro país, en nuestra región, está saliendo. Y todo gracias a que la tecnología se ha convertido en una herramienta de trabajo que nos facilita en un mundo globalizado hacer una labor desde cualquier parte del mundo. Y estábamos hablando con Ferran Calatayud. Calatayud. ¿Sí? ¿Lo dije bien al comienzo? Ahorita no. No pasa nada. Con Ferran sobre por qué sucede, pero ahora también estamos hablando de qué se debe hacer. Ferran,
cuéntanos, ¿qué estrategias aparte de un factor cultural que lo habíamos tomado y un factor de proyección, qué otras herramientas son importantes para que una empresa desarrolle el talento, no se lo lleve, sino que impulse a la región de donde es la persona que están contratando? Yo creo que hay dos formas de verlo desde el ámbito político, en el cual me voy a meter muy poco. Pero hay dos formas de verlo. Hay la forma de verlo desde la penalización, están exportando talento y por lo tanto tengo que penalizar de alguna manera a estas compañías, o está desde el punto de vista del incentivo. Yo creo que la vida nos ha enseñado que los seres humanos, las empresas, todos actuamos mejor desde el incentivo que desde la penalización y por lo tanto apuesto por esa vía. En ese sentido, yo creo que las regiones lo que tenemos que incentivar es que las empresas que vengan a pescar ese talento digitalmente o presencialmente tengan incentivos para que estos profesionales contribuyan al desarrollo de su región. Y esto creo que es muy importante, porque al final, si lo miramos desde el punto de vista de plataformas digitales, hay muchos países, Ecuador es uno de ellos, fuertemente no regulado en términos de ese tipo de contrataciones. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar que no hay una regulación muy establecida para regular en favor de los incentivos del desarrollo del territorio. Ese para mí es la primera. Sí, o sea, que no se convierta en una forma de es obligatorio y me están castigando, sino de es una premisa y yo estoy impulsando. Eso también es un tema como de psicología y lenguaje de cómo se aplican las cosas. Y después hay un incentivo a la inversión. Es decir, si ellos vienen a traer el talento aquí, pues perfectamente pueden invertir en estas regiones a través del talento que tienen. Y yo creo que es un incentivo a la inversión y es algo que los países buscan permanentemente, ¿no? Entonces, creo que incentiva los dos modelos, el de empoderar el talento para que se desarrollen localmente, pero además el de incentivar la inversión internacional en nuestro territorio. Yo tengo una duda. Algunos dirían, bueno, sí, que vengan compañías a nuestra región y que impulsen el desarrollo, pero no sería también, y tú me corregirás, no estoy tomando una posición, sino una duda que yo digo, algunos tomarían, y es, ¿no sería bueno también que las empresas nacionales se blinden o mejoren también su perspectiva para que los talentos no salgan del país, para que no haya esta fuga? Totalmente, ese es el segundo punto que te quería comentar. Yo creo que hay un problema y tenemos que entender y ponerlo encima de la mesa de que la gente pueda conseguir mejores oportunidades con las empresas internacionales que con las empresas locales. Entonces también hay que incentivar a las empresas locales a que puedan contratar y retener a ese talento, porque el problema no es la contratación, es la retención. En ese sentido, una de las cosas que a mí me parecen necesarias es que muchas veces vemos la globalización en las economías en vías de desarrollo como un elemento de fuga, un elemento migratorio, un elemento de ir a buscar a través de esa globalización la oportunidad internacional, cuando en realidad la globalización lo que nos permite también es traer lo mejor del conocimiento extranjero, las empresas que pueden invertir y traerlo a local para establecer ese desarrollo, ¿no? Un poco el ejemplo que te comentaba antes de la alumna con el tema médico. Entonces, hay que, de la misma manera que fomento el incentivo de la contratación a fuerza de trabajo internacional, las empresas locales tienen que tener esos incentivos para el desarrollo del talento local y para evitar la fuga de talento, sobre todo ya más a nivel migratorio. Y como trabajadores, digamos, estamos hablando mucho de las compañías, ¿no? Tú ya me respondiste de cómo tengo que reforzar para que la gente se quede, y si eres extranjero, si eres una compañía internacional o multinacional, impulsa para que haya un desarrollo general, no solo ve y contrata, sino genera un proyecto o que lo que estás haciendo sí impacte en la región, que sea contextualizado. Y los trabajadores, ¿qué necesitan para ser un trabajador que no solo está vendiendo su mano de obra a un mercado extranjero y que su impacto realmente no sea solo ir y comprar sus necesidades básicas, sino cómo impacta de alguna forma positiva al mercado o a su sociedad? Yo creo que ahí hay una frase en España, no sé si aquí la decimos o no, que se llama más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Sí. Entonces, cuando hay una realidad que una persona puede aprovechar una oportunidad, lo que hace es agarrar el pájaro en mano. Pero lo que no se está dando cuenta es que cuanto más talento sale de la región o cuanto más talento trabaja para instituciones fuera de la región, menos se desarrollará la región en la cual estoy trabajando. Entonces, tomar conciencia de este riesgo a largo plazo es muy importante. Entonces, nosotros hemos vivido cómo las ciudades se gentrificaron y después la gente ha salido. O sea, estos fenómenos ya los hemos vivido y sabemos que son cíclicos. Ahora está pasando en los entornos digitales.
Entonces, y volviendo un poco para atrás en lo que comentabas antes también de las empresas locales, y es una cosa que he visto particularmente aquí en Colombia, es muchas empresas no aceptan tanto el teletrabajo en el ámbito digital como la situación pospandémica nos invitó. Y sin embargo, todas estas empresas que se aprovechan del Big Quit digital lo que hacen es permitirle a la gente trabajar en remoto. Entonces, hay una necesidad de las nuevas generaciones de trabajar en remoto que no tiene un factor económico, no tiene una implicación salarial, es simplemente una situación de calidad de vida que estas oportunidades internacionales les dan y que el empresario local quizá no les está dando en la misma magnitud. Uy, y es complejo pensarlo porque el mundo ahora es mucho más digital, ¿no? Y el teletrabajo tendrá sus beneficios, sus contras. Acá ya hemos hablado un poco de cómo las herramientas tecnológicas facilitan eso. Hay gente que vive muy lejos de sus espacios de trabajo y la virtualidad le da esa posibilidad o les da posibilidad de acceder a herramientas. A los empresarios les reduce costos, a las personas que tienen familia les acerca. Entonces yo creo que tiene sus cosas muy positivas. Y yo no había visto ese factor, Ferran, me parece importante. Aquí hay un punto que es a reflexión y te invito a ti y a la audiencia. Es decir, en una oferta, vamos a poner un ejemplo, en marketing y comunicación, trabajo que se puede realizar por lo general 100% en remoto. Yo recibo una oferta en igualdad salarial, pero la empresa internacional, obviamente porque no tiene sede local, me permite trabajo 100% desde mi casa. Y la empresa local me está pidiendo, oye, por lo menos quiero que vengas de 3 a 4 días. No hay diferencia salarial. ¿Cuál eliges? No, quedarme en casa, porque también es, si yo lo pienso desde una persona y creo que todos lo harían en sus casas, dirían, yo prefiero ahorrar, me voy a ahorrar un transporte, tiempo, porque el tiempo es dinero y es calidad. Muchas veces les facilita cosas que en una empresa no. Hablemoslo así. Hay gente que no le gusta estar de traje y dirían, no, tengo que ir de traje a la oficina. Aquí ya no, puedo estar en pantuflas. Pero por eso yo creo que es importante. Muchas veces lo atribuimos al ámbito político, otras al ámbito regulatorio, otro al salario. Y resulta que hay cosas tan sencillas como estas que pueden evitar esta fuga. Bueno, Ferran, eso es un tema. Creo que estamos entrando en materia, pero tenemos que ir a una pausa y ya regresamos para hablar de algunas de las perspectivas también académicas. Ya volvemos. Amigos, estamos de regreso aquí en Cibernítidos en este último bloque, hablando de la fuga de talentos y de cómo el mercado internacional ha propiciado que las personas tengan una mejor calidad de vida, pero también ha creado algunas brechas. Y Ferran, yo te quisiera consultar, la mayoría de las personas que hacen parte de esa fuga de talentos, de cómo están buscando una mejor vida, pero también están saliendo de los trabajos que impactan en su región, la mayoría son jóvenes, ¿no? Uh-huh. Este proceso tú me decías que es un factor cultural, ¿no? De dejar esa semilla de cómo voy a cambiar la región, pero eso empieza desde la casa, desde la escuela, pero más que nada en la universidad. Uh-huh. No sé si me quieras contar un poco de cómo se está desarrollando también el factor académico de lo que ustedes hacen en BIU y de cómo crean estos nuevos profesionales que están en este mundo tan globalizado. Yo creo que de nuevo nos toca distinguir entre dos realidades. Lo primero son las instituciones académicas internacionales, que yo creo que da una riqueza al estudiante espectacular, pero hay dos tipos de institución. Las instituciones que actúan como agente migratorio, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto la gente busca tener una maestría o un doctorado o incluso un pregrado en términos internacionales para desarrollarse profesionalmente en esos países. Uh-huh. Y después están instituciones que ahí enmarcaría a BIU, donde lo que intentamos es traer lo mejor de la educación internacional para que puedan desarrollar localmente sus proyectos. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos estas instituciones es que no hacemos una oferta migratoria. Pues en Estados Unidos se ven muchas universidades que cuando se anuncian con "y te gestionamos la visa". Sí. Y a mí, hasta cierto punto, me da rechazo, porque lo que me planteo es, ¿me estás dando educación o me estás dando un pasaje? Entonces, desde el punto de vista de BIU, lo que intentamos es, oiga, usted va a tener alumnos de Estados Unidos, va a tener compañeros, de Estados Unidos, va a tener compañeros de República Dominicana, de Ecuador, de Perú, europeos, va a tener una riqueza en el aula que va a hacer que usted pueda traer a su región, porque formamos 100% en online, todo aquello que es beneficioso para que pueda desarrollar la región.
Muchos de nuestros alumnos trabajan internacionalmente, pero trabajan desde su región y sin un objetivo migratorio. Y una de las cosas que fomentamos y que creo que es una de las cosas que tenemos que hacer todas las universidades es que cada vez más todo lo que son las tesis de investigación, tesis doctorales, estén orientadas a la aplicabilidad en mi territorio. Y esto es una de las cosas que hace que más del 60% de los proyectos de tesis que tenemos en la universidad sean aplicables y que a día de hoy, pues, oiga, parte de la graduación son premios al desarrollo local. Qué bueno, porque siento que muchas veces las tesis se quedan en lo académico, ¿no? Se quedan en una proyección o en qué haría o en un análisis, pero que una tesis se convierta en un proyecto factual, que tenga impacto, eso es muy importante. Bueno, a mí me sucedió en la universidad que me decían que su proyecto tenga un impacto real en la sociedad y eso muy pocas veces se pide. Total. Y tú creo que estás enlazando cosas que vimos en nuestro primer y segundo bloque, que era el tema de, venga, yo cómo traigo lo mejor del mundo a mi región en vez de llevarme lo mejor de la región a otro lado del mundo. Totalmente. Y desde lo cultural, o sea, mucha gente también pensará, ¿por qué necesito buscar fuera del país oportunidades si a mí me gusta mi país? No todo el mundo quiere emigrar. Y eso me parece esencial. Y te quería consultar sobre un factor que yo tenía por acá guardadito y es, ¿qué tipo de proyectos se han realizado? Tú me dices que tenías una lista y que querías mencionar algunos. Si me permites. Claro que sí. Porque además yo creo que es una forma de hacer honor a los alumnos, ¿no? Sí. Entonces hay varios casos. Hay uno de ellos que a mí me impactó mucho porque pues, tengo 2 hijas y Viviana Polanco pues, hizo una investigación muy profunda respecto a la educación financiera en colegios. Y lo hizo con la perspectiva internacional. Pero lo implementó en Bogotá. ¿Y esto qué hace? Pues esto genera una serie de insumos para programas escolares para educación financiera desde la niñez. Y es algo muy importante en un mercado como este. Súper importante que a nosotros nunca nos enseñan. Total. Muy bacano. Y ahora pues me quiero ir al otro extremo, ¿no? Tenemos a Nuri Gutiérrez, que nos desarrolló una tesis para desarrollar la marca personal en personas que han entrado en la tercera edad. Con lo cual está vinculando personas que tienen oportunidades limitadas para que puedan desarrollar su propia marca personal y puedan desarrollar sus propias oportunidades en la región. Esto también fue aquí en Colombia y es algo pues, que nos pegó muchísimo porque muchas veces pensamos en lo más joven, pero no pensamos en los retos de la gente mayor y por lo tanto pues, pegó muy, muy duro internamente en la institución. Y después, pues, por ejemplo, tenemos, pues, aprovechando el conocimiento internacional y la aplicabilidad de tecnología en mercados internacionales, Claudia Marcela Arena Soto hizo un estudio y una aplicabilidad de la inteligencia artificial en dermatología. Wow. Entonces ya nos estamos metiendo en temas médicos y cómo esto pues, puede evidentemente potenciar y ampliar y darle más velocidad, porque la inteligencia artificial en esto, una de las cosas que vimos es que le da mucha más velocidad al sector de la salud. Entonces, todos estos 3 elementos han pasado en el ámbito local colombiano, independientemente de que estas 3 personas se hayan formado en una universidad americana. Y yo creo que eso es muy importante, porque han adquirido el conocimiento internacional y lo han traído a su región. Y esto es un poco lo que fomentamos desde la institución, no solo en Colombia, sino también en otras regiones. Es que es una transformación cultural, es una adaptabilidad de un concepto, porque yo creo que la mejor forma de demostrar que uno aprendió algo no es memorizarlo, es ejecutarlo, ¿no? Si yo puedo tener ese conocimiento y convertirlo a algo útil en cualquier espacio, excelente. Y si te das cuenta, todo va a la tecnología, herramientas de evolución y responden al contexto, eso me gusta mucho. O sea, totalmente. Excelente, o sea, yo siento que también responde a las necesidades actuales. Y ante las necesidades actuales, te quería también hacer una consulta, Ferran. ¿Ustedes cómo interactúan de una mejor manera con los estudiantes? Porque entiendo que cualquiera podría ir a una universidad acá local y tener una educación simple, incluso las universidades locales también ya tienen muchas clases online. Uno dice, no, pues, ¿cuál es la diferencia? Entiendo que como unas tutorías y también esa cercanía, lo que tú decías, con otras culturas. Hay una cosa que estamos empeñados como institución y mi equipo siempre lo dice y yo me siento muy orgulloso de que lo repitan, y es que nos empeñamos en ser la universidad más presencialmente online. Esto quiere decir mentorías, esto quiere decir tener un departamento que llamamos Student Care, que no se encarga de coordinar a los estudiantes, se encarga de cuidar a los estudiantes. Yo creo que es una diferencia muy importante. Y entre ellos lo que intentamos es entender de dónde vienen, entender cuáles son sus objetivos profesionales y cómo podemos mentorizarlos para que lo consigan. Y uno de los elementos clave es entender que el mercado laboral actual no va por el lado del conocimiento.
el mercado laboral actual va por el lado de los soft skills o power skills. Se les empezó llamando soft skills porque las habilidades de conocimiento se les llamaba hard, ahora les llaman power skills, ¿vale? Okay. Pero básicamente hablamos de comunicación, hablamos de liderazgo, hablamos de pensamiento crítico, y uno de los elementos principales de la universidad es que tenemos más de 68 certificaciones de habilidades blandas para el desarrollo profesional de las personas. Entonces hay una diferencia entre entrar a una universidad que te va a dar un sílabus y te va a decir, oiga, usted va a estudiar esto, sí, a una universidad que lo primero que hace cuando te matriculas es, bueno, de hecho antes de que te matricules, pero lo primero que hace es preguntarte, oiga, ¿usted qué quiere hacer? Porque en función de lo que quiere hacer, tendremos un programa, tendremos otro, o en función de lo que quiera hacer, tendremos un desarrollo profesional u otro. Y ahí tenemos al doctor Atencio, Eduardo Atencio, que es el director del área de desarrollo profesional, que básicamente ha montado toda una estructura para entender cuáles son las necesidades del alumno, cuáles son sus objetivos de vida, cómo puede crecer para lograrlos, pero más importante aún, cómo puede hacer para aprovecharlo en la región donde está viviendo. Ferran, eso es muy importante y siento que esto da para un espacio un poco más extenso porque son herramientas útiles, pero pues yo quisiera agradecerte que nos acompañaste el día de hoy y nos contaste sobre la proyección del mercado, de las personas y de cuál es el impacto. Ferran, muchas gracias por este espacio. No, al contrario, gracias a vosotros. Creo que es muy importante difundir este tipo de mensajes y agradecido de que me hayáis invitado al espacio a compartir. Bueno, toca programar uno siguiente. Absolutamente. Listo. Muchachos, muchas gracias por acompañarnos, a todos los televidentes y las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales. Esto fue Cibernítidos. Los invitamos a que vean este y más capítulos a través de nuestro canal de YouTube y siempre estamos aquí conectados. Un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.